voy a hablar del futuro de la energía nuclear. La energía nuclear, lo que quiero, son tres transparencias. Primero, un poquito para situaros, es que proviene esencialmente de que la descubrió Rutherford cuando el núcleo atómico vio que era un conjunto extraordinariamente compacto, y cuando digo compacto es muy compacto. Quiero decir que la escala nuclear con respecto a la escala atómica yo creo que es algo que debéis de tener en mente. Un núcleo es aproximadamente 5 órdenes de magnitud más pequeño que un átomo. Esto quiere decir que si fuera del tamaño de una perla, 1 centímetro, el átomo, el núcleo, el átomo completo sería un estadio de fútbol, o si fuera del tamaño de una mosca, el átomo sería como si la mosca estuviera en una catedral. ¿Va? Eso significa que si tienen cargas eléctricas positivas, como son los protones y los neutrones, que son neutros, obviamente, y esa repulsión eléctrica no los esparce, sino que están extraordinariamente compactos, que hay una fuerza de otro tipo de naturaleza, mucho más intensa para mantener una región tan compacta, y esa es la energía nuclear. Por lo tanto, es un concepto que creo que es fundamental en esta transparencia, que penséis es que mientras que los combustibles, o sea, la combustión, mientras que las energías renovables, que es la que menos, se habla en todas las fuentes de energía, en realidad lo que se debería hablar es de densidad de energía. Entonces, para una cierta densidad de energía, pues la fotovoltaica exige una enorme superficie, y bueno, y para un depósito de gasoil, pues puede mover un camión de aquí a Barcelona con unas dimensiones razonables. La energía nuclear lo que tiene es una densidad de energía extraordinariamente alta. Esa es su característica principal. Bien, ¿por qué? Pues porque inmediatamente después hay que hacer intervenir la fórmula de Einstein, y que si aquí ponéis todos los núcleos, así, el número de nucleones, el número de protones y neutrones que tienen los núcleos, en todo, estable e inestable, y aquí la energía con la que están unidos en el núcleo, pues sale una curva que es bastante estable, salvo que hay una zona que es esta y otra zona que es esta, que estos conviene que se fundan para dar cosas más estables, y esto conviene que se rompan para dar cosas más estables. Eso es la energía de fusión y de fisión nuclear, en el sentido de que si funden esta zona de aquí, la masa final es distinta de la inicial, y esa es la que entra aquí, y el factor este es enorme, y por lo tanto la energía nuclear es muy grande. Y si esta zona de aquí tiene núcleos muy pesados que incide un neutrón, ahora explicaré un poquito más de esto y ya no digo más cosas técnicas, el resultado final, los fragmentos de fisión y los neutrones que salen, no tienen la misma masa. Esa diferencia de masa es la que, traída aquí, da una enorme cantidad de energía. Así que voy a hablar sobre todo de energía de fisión, de esta de aquí, pero al final, si me da tiempo y el director no me llama mucho la atención, hablaré un poquito de fusión nuclear. También interesa saber, y yo enfatizo mucho de que esta es una energía profundamente europea. Surgió de aquí y, por ejemplo, esta señora, Lise Meitner, fue la que explicó el mecanismo, que parece muy sencillo y no lo es. Hay que explicarlo, y casi nadie la conoce, y todos los físicos nucleares le tenemos un gran aprecio. Esta le dicen la madre judía de la bomba atómica. Nunca fue madre, no era judía, practicante, y renunció a estar en el proyecto Manhattan. Ni madre, ni judía, ni nada que ver con la bomba atómica. Fue la que explicó la fisión nuclear. Y una figura que voy a hacer bastante énfasis es que cuando se rompen dos núcleos, lamentablemente no se rompen siempre igual, de la misma manera, sino que dan una distribución de fragmentos de fisión, que se llaman, que tienen una gran variedad. Este es el origen de los residuos radioactivos, que después hablaremos, ¿vale? Y son tres los fundamentales: uranio 233, 3 isótopos, el plutonio y el uranio 235, que lamentablemente pues dan también distribuciones muy parecidas. O sea que finalmente el surtido de núcleos, muchos de ellos radioactivos, que permanecen después de la fisión nuclear, pues es bastante variado. Ya hablaremos, por supuesto, de todo esto. Y la otra figura técnica que quiero poneros es esto, y esta es la sección eficaz de neutrones con respecto a la energía. Sección eficaz significa la probabilidad de que un neutrón, al incidir sobre un núcleo, lo rompa, así de simple. Y curiosamente, es a baja energía. Uno se puede imaginar que si tiene un núcleo pesado, esto es lo que hizo Lise Meitner y demás, uno tiene un núcleo pesado, mientras más energético sea
neutronazo que se lleve, más fácil será que se fisione, y es todo lo contrario. Necesita unos neutrones más bien lentos para que fisione. Esto es en escala logarítmica. Pero también hay una cierta fisión, probabilidad de fisión o sección eficaz cuando los neutrones van a más alta energía. Pero esto exige unos arreglos tecnológicos, unos desarrollos tecnológicos muy curiosos, porque hace falta, por ejemplo, un moderador. Los neutrones se tienen que moderar para que tengan mayor sección eficaz. En fin, simplemente esto, que después vamos a insistir en las generaciones de neutrones lentos y de neutrones rápidos. Bien, el otro, un italiano, fue el primero que lo hizo. Esto es la pila atómica primera que hubo. La pila se llama pila porque se apilaban los elementos, como estos, ¿no? Son una pila. Aquí os llamo la atención la escalera y esta pértiga. Esta pértiga era de cadmio y era lo que controlaba la reacción en cadena, con lo cual un tío se subía cada rato y tiraba de la pértiga, que estaba llena de cadmio, que era una especie de esponjita de neutrones, con lo cual una sección eficaz muy grande. Y aquí está la escalera y el tío, ¿no? Tiraba, iba sacando, y mientras más iba sacando, pues más neutrones provocaban la fisión, y si había algún problema, metía la pértiga, se absorbía todo y se paraba la reacción en cadena, ¿no? Esto lo hicieron además en medio clandestino, lo sabía, menos el rector, todo el mundo se enteró, porque lo hicieron en una... porque si se entera el rector seguro que lo prohíbe. Eso se hizo en una pista de squash ahí en la universidad, y bueno, aquello funcionó y fue el primer reactor nuclear. Entonces, después viene la generación, después de la pila de Fermi, después de la bomba atómica y todo eso, se hizo bastante énfasis en la posibilidad de sobrepasar la explosión nuclear. Una explosión nuclear pues no es más que una reacción en cadena, de una fisión salen dos núcleos, estos dos son susceptibles de generar nuevas fisiones, y esto es una progresión geométrica, y si se hace a la bestia, pues es una bomba atómica. La de Hiroshima fueron 20 y tantas generaciones, y la de Nagasaki fue menos eficiente de plutonio, fueron 10 y tantas, no me acuerdo. Es una bomba atómica y punto, ¿no? Es una barbaridad. Y lo que hay que hacer, por tanto, para controlar esto es absorber parte de estos neutrones. Así que los neutrones hay que moderarlos para que haya mayor probabilidad de fisión, como la figura anterior, y hay que absorberlos para que no se desencadene la reacción y produzca una explosión. ¿Está claro? Esto es todo. Todo el juego, y esto es todo lo que exige ahora que vengan los ingenieros. Esto es lo que hacen los físicos. Ahora vienen los ingenieros para hacerlo, ¿no? Sí, pero los ingenieros a veces... lo que hicieron los ingenieros fue esto. Claro, la energía nuclear cuando surge, dice, bueno, ¿y esto para qué puede servir? Aparte de matar japoneses, ¿no? Ya no hay más que matar, y si los rusos ya la tienen, y como le tiramos una, nos la tiran a nosotros, así que como no sirve para nada, ¿para qué puede servir? Y se les ocurrió esto. ¿Por qué no para generar electricidad? Porque estábamos en una época de petróleo tan barato que era más costoso cobrarlo que repartirlo, ¿no? Era una cosa... pero se le ocurrieron que, y esto lo quiero enfatizar, que para los submarinos era fantástico. Y hacían un reactor nuclear, dice, bueno, pues los submarinos, ¿cuál es el problema? Que tienen que consumir diésel o electricidad. Diésel no puede consumir cuando están en inmersión, y por lo tanto tiene que salir de vez en cuando a la superficie, ¿no? Le ponemos un reactor nuclear y aquello se puede pegar meses y años, a todo lo que aguante la tripulación, ¿no? Porque no tiene por qué salir a la superficie. Entonces, como estrategia era fantástica. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y además también era muy bueno porque dice, bueno, al fin y al cabo, una vasija, ahora voy a poner una vasija donde están los elementos combustibles, es de acero, y el submarino es otra vasija, con lo cual es tremendamente seguro. Y como los militares que están dentro están para que corran riesgos, pues no pasa nada, ¿no? O sea, que si pasa algo, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Y si se lleva esto, y si se hunde esto, pues tampoco pasa nada, porque el agua es la que mejor modera y se va al fondo del mar y esto no pasa nada, ¿no? Y la verdad es que nunca ha pasado nada, ¿no? con los submarinos y todo esto. Pero este es el origen. Y a mí, yo pongo este énfasis porque el problema, uno de los problemas de la energía nuclear es que por las cuestiones sociales, como vais a ver, esto es un desarrollo compulsivo, ahora explicaré por qué, y todavía estamos con el submarino varado. Ahora os explicaré a qué me refiero con esto del submarino varado.
Submarino varado, bueno, y todavía hoy día, pues una de las aplicaciones fundamentales siguen siendo todos los submarinos nucleares, todos los portaaviones, para la náutica esto funciona muy bien. ¿Qué ocurrió? Pues que también no se pensaba lo de las centrales nucleares, pero vino la primera crisis mundial, que fue el Canal de Suez. Cerraron el Canal de Suez y, claro, a mucha gente se le quedó muy preocupado, ¿no? Eso fue en el año 50 y no sé cuánto, ¿no? Antes de los 60, con Nasser y demás. Entonces dijeron, cuidado, el mundo depende demasiado del petróleo. Y entonces dijeron, aquí hay que generar electricidad de otra forma alternativa por si acaso. Y se les ocurrió hacer centrales nucleares, hasta entonces no. Y el problema, desde mi punto de vista, esto como decía antes mi compañero, ¿no?, de ponente, yo tengo algunas opiniones subjetivas, otras la mayoría no. Pero yo creo que esto es una deficiencia todavía de la energía nuclear, que todavía lo que hicieron fue modificar el diseño del submarino. Así, bueno, pues no tenemos agua infinita, pues la ponemos al lado de un río, al lado del mar, o le ponemos unas campanas de refrigeración muy grandes. No tenemos una vasija como es el propio submarino exterior, pues le hacemos una cúpula de protección de hormigón armado y todo esto. Sigue siendo un submarino. Y lo que se ha hecho, afortunadamente, todos estos años es superar esto. Pero la evolución de la energía nuclear, como voy a decir ahora, nos fuerza a seguir con el submarino varado. ¿Por qué? Porque es lo más seguro, porque es lo más experimentado, porque es lo que más ha mostrado su fiabilidad, y a pesar de que voy a hablar de los accidentes nucleares. Bien, pero seguimos con esto. Lo que ocurre es que después, esto era la generación 1. Digo, para lo que voy a decir después, el submarino varado, esta es la generación 1. Después se quiso superar aquello, pero vino otra crisis, la del petróleo. Al venir la crisis del petróleo, aunque ya había otros diseños, dijeron, más energía nuclear. Bueno, lo que hacen, en lugar de otros desarrollos que ya entonces se preveían, pues es la generación 1, pero más sofisticada, que es la generación 2, que es la que tenemos ahora. Ahora mismo hay 438 reactores en el mundo y prácticamente todos, ahora diré otros que no, son de la generación 2, que son productos de la crisis del petróleo del 73. Aquello pasó y ahora veréis por qué. Hubo otra, la generación 3, hablaré de ella, y después la 4 y algunas más. Y se detuvieron, pero hubo sus problemas, y con el cambio climático, otra vez la energía nuclear. Pues ahora ya, no, que vamos, la generación 3 o la 4, no, vamos a la que conocemos mejor, sofisticada, ¿no? Me explico, y por eso estamos bastante anclados en la generación anterior, y mucho más que vamos a estarlo, por lo que yo preveo, ¿no? Aunque hay otros diseños. Voy a hablar un poco de todas estas generaciones de futuro, porque es lo que se me pidió, que hablara del futuro de la energía nuclear, como yo lo veo. ¿Cómo es en la práctica un reactor nuclear? Esta ingeniería, de verdad que es una ingeniería bastante más sencilla que muchas de las que hay, por ejemplo, en la aeronáutica. Yo creo que el otro día vi un programa de automovilismo de la industria automovilista, y eso de una sofisticación que yo digo, la nuclear es más sencilla que todo esto, que incluso la automovilística, porque ¿en qué consiste? Esto consiste en generación 2, la siguiente ya veremos que es una cosa bastante más complicada. Esto consiste en unas pildoritas como filtros de cigarrillos, de óxido de uranio, que se pueden tener en la mano. Estas se colocan en unas varillas que son de unos 4 metros de altura, se ponen una detrás de otra, con un muelle arriba y otro muelle abajo, se ponen en unos clips de lo que se llama un elemento combustible, que son normalmente, eso depende de diseño de centrales nucleares de generación 2, hay un montón, o sea, un montón. ¿Por qué? Porque no es tan complicado, ¿no? Pues hay muchos más modelos de centrales nucleares que de coche actualmente, yo creo. Se ponen en lo que se llama elemento combustible, 17 por 17 varillas de estas. Estas 17 por 17 se meten un montón de elementos combustibles de estos en una vasija, que normalmente es de acero inoxidable. Estas son las varillas, y estas otras son varillas como la pértiga del tipo de la pila de Fermi, que son simplemente elementos cuyos núcleos tienen una gran sección eficaz de asociación de neutrones, como esponjitas que yo decía antes, ¿no? Que si se caen, absorben los neutrones, se detiene la reacción y se enfría. Por eso, como después veremos en Fukushima, lo primero que pasó con el terremoto es que eso se cayó y punto, se paró, se detuvo y no pasa nada. Lo que pasa es que después hablaremos de ello, ¿no?
Pero por eso digo que esta ingeniería es relativamente sencilla y al fin y al cabo una central nuclear es una central térmica que lo único que hace es esa vasija, calentar agua, intercambiarla, mover una turbina, enfriarla otra vez, el ciclo térmico normal de cualquier. Lo que sí conlleva es un ciclo entero que me interesa que lo fijéis porque también para los defensores, que yo no me meto en eso porque yo ya después hablaré un poquito de esto, pero tiene ciertos problemas. Por ejemplo, empieza con la minería. La minería nuclear es una minería a cielo abierto, es bastante costosa energéticamente hablando, porque hay que hacer unos camiones enormes y excavar con excavadora y demás. Después hay que hacer lo que se llama la conversión. Bueno, aquí tenéis las cantidades por si las queréis ver para el funcionamiento de una central nuclear durante un año. Después hay que enriquecer, eso lo habéis escuchado todo, porque el uranio que sale de las minas es al 0,7%, del 235, y para una central nuclear hace falta que sea por lo menos del 3 al 5%. Hay que enriquecerlo. Para que os hagáis una idea de por qué una central nuclear no puede explotar, que se dice mucho por ahí, una bomba atómica necesita uranio del 100%, un 90 y no sé cuántos % de pureza. Esto de aquí, en un reactor, tiene el 3%, el 5%. A la primera que hubiera, esto está mezclado, aunque funda, aunque pase lo que pase, está mezclado con el metal de las varillas, con el hormigón, es imposible que de ahí se forme una bola perfecta de este tamaño, perfecta de uranio puro. Es imposible. Eso es como yo digo alguna vez, pero puede explotar. Digo, mira, esto es lo mismo que si un piloto de Iberia se despista y llega a la Luna. Pues no llega, o sea, no puede. No va. O que un niño se dedica a tirar piedra aquí en el Guadalquivir y una de las piedras llega a América. No, mire usted que no. O sea, ni cuánticamente es capaz. Cuánticamente se puede discutir. Bueno, está claro, así funciona esto, ¿no? Una vasija de reactor y ya después el resto es todo una instalación térmica normal. Bien, bueno, entonces después de la operación, bueno, se hacen los elementos combustibles. En España teníamos todo el ciclo. Teníamos minas, teníamos el enriquecimiento, teníamos... Ahora las minas ya no son rentables, el uranio es muy barato, siempre ha sido bastante barato. Y además el uranio significa aproximadamente, el combustible nuclear significa aproximadamente el 10% del costo de operación de una central nuclear al año. Por lo tanto, aunque fluctúen los precios, pues no varía mucho esto, ¿no? Aquí ahora tenemos desde aquí hasta el final, tenemos, ¿no? Es decir, que los elementos combustibles se fabrican en Juzbado, en Salamanca, en las centrales nucleares españolas, y después hay que decidir, como después veréis, hay que decidir qué se hace con los residuos radioactivos. Sí, reciclarlos y entonces el uranio y el plutonio volverlos a quemar, entre comillas, ¿no? Una central nuclear, o bien depositarlos. Ahora hablaremos de eso un poquito. A ver si me acuerdo del código de colores, así está no se ve muy bien el código de colores, pero a ver si me acuerdo. Mira, esto es como está la energía nuclear en el mundo. Ahora mismo los 438 reactores más los que se están construyendo. Hay 4 países, los que están en negro, que son Dinamarca, y este otro color. Este color es rojo, el de Alemania es rojo, y este negro, Dinamarca, Austria, Italia y Uruguay están prohibidas. Este color de España y el de Japón es distinto, aquí se ve muy bien. Es distinto, porque son países que están en moratoria nuclear, es decir, que tienen proyectos que tienen, pero que está detenido el desarrollo, esto por Fukushima y esto por la ETA. Ahora hablaré un poquito, Le Mans 1 y 2, ya hablaré un poquillo de esto. El otro son estos países los que no tienen. El azul, que es otro color, Francia, el que tiene un montón. Todos estos son los que tienen y además tienen centrales en construcción ahora mismo. Y los más celestitos son los que tienen, es que no se ve bien el código, aquí hay otros celestes por aquí, y China, bueno, qué sé yo, que son los que tienen pero no tienen proyectos, ¿vale? O sea, los que tienen y tienen proyectos, los que tienen y tienen proyectos como el Reino Unido, por ejemplo, tiene centrales nucleares y tiene un plan de desarrollo ahora de 10 reactores nuevos. Entonces tiene un color distinto. El Reino Unido tiene 10 reactores nuevos, algunos de ellos lo van a construir los españoles, porque como aquí no se puede, pues se van a hacer negocios allí, por ejemplo Iberdrola, ¿no? Y bueno, da igual. Entonces se ve el mapa, a ver si se ve el código de colores este. Tampoco, muy mal, pero bueno.
Aquí se ven todos estos verdosos, se ve cómo, no se ve, parece que no se produce en ninguna parte, pero en prácticamente todo el mundo están en torno, salvo excepciones como Francia o Suecia. Francia tiene el 80% de electricidad, Suecia tiene el 47%, o sea, casi el 50%, ¿no? Otros países, el resto están más o menos en esta franja, entre el 20 y el 30% de la electricidad de origen nuclear, los que tienen. Bien, qué mal se ve. Hay que decirle a la directora que ponga un cañón. Aquí se ve muy bien, ¿eh? Bueno, el caso es que hay una heterogeneidad de la política nuclear en Europa tremenda. Tenéis Francia, por ejemplo, lo que acabo de decir, que tiene el 80% de su energía es energía nuclear, de su electricidad, ¿eh? Hay otros países que tienen bastante menos, Italia que no tiene nada y aquí no se ve nada, ¿eh? Pero bueno, hay una heterogeneidad porque la política nuclear de cada país europeo de la Unión es libre de hacerla la que quiera. Aquí está la directora, un cañón nuevo. Bueno, el caso es que en España lo que tenemos son 9 reactores en 1, 2, 3, 6, ¿no? Son 6, 7 centrales nucleares, con 9 reactores en funcionamiento. Y lo que se produce en España el sistema eléctrico es muy complejo, todos lo sabéis, ¿no? Y varía mucho. Se caracteriza fundamentalmente, estos son 2 años distintos, no me acuerdo cuáles son, si el 13 y el 12 o algo de eso, pero lo que fluctúa mucho es el ciclo combinado. El ciclo combinado, por ejemplo, aquí el 21% y aquí el 9 o el 10%. Tenemos mucha más potencia instalada, pero de esto ya se va a hablar. Y el caso es que, digamos, y también fluctúa mucho la hidráulica, por ejemplo, aquí el 19 y aquí el 12, depende de la pluviometría de ese año, ¿no? Pero digamos que la base del sistema es, yo creo que la hidráulica, la nuclear y la eólica, con fluctuaciones serias del ciclo combinado dependiendo de cuál. Pero esto se va a hablar mucho más que yo. Digamos que la energía nuclear está en el 20%. Unos años el 18 y otros años el 21 o 22, pero en torno al 20% es lo que tenemos aquí. Lo que sí se puede decir, antes decía de la ETA, es que había, como se ha dicho antes, que había una ausencia total de energética en España, que no había nada. Cuando se llegó a la democracia, precisamente fue Abril Martorell, que a vosotros ni os sonará, a los más jóvenes, pero un ministro de la UCD, del primer gobierno democrático, que hizo un plan nuclear bastante ambicioso, que aquí lo tenéis, fijaros, hasta Endesa, aquí hay gente de Endesa, ¿no? Hasta la compañía sevillana tenía permiso, incluso va a tener una central nuclear en Cádiz, en Bolonia, ¿no? En la Ensenada de Bolonia y otra en Huelva, ¿no? Pero eso eran nada más que autorizaciones. Estos eran proyectos, algunos de los cuales estaban tan desarrollados que, por ejemplo, Valdecaballero solo necesitaba ya introducir el combustible. Y Lemonis 1 y 2 también. Entonces esto sufrió, se empezaron a construir. Insisto, es un programa nuclear producto fundamentalmente de la democracia, que esto para mí me gusta resaltarlo, pero el Lemonis estuvo fuertemente atacado por la ETA, tanto que secuestraron a 2 directores, no 1, sino 2. No solo José María Ryan, los 2 ingenieros, y lo asesinaron. Al que lo sustituyó también lo asesinaron, costó muchos muertos, y Felipe González, que era el presidente de gobierno, decidió en un momento determinado que para no ceder a lo que podría parecer un chantaje al terrorismo, pues se detuvo todo el programa nuclear. Era una época, bueno, esto tanto en público como en privado, a mí mismo me ha dicho Felipe González, y lo ha dicho en público también, que posiblemente fue de los mayores errores que cometió cuando era presidente de gobierno. Esto lo ha dicho él, no yo. El caso es que se detuvo, era una época también de petróleo otra vez barato, en los años 80 era muy barato otra vez petróleo, los costes, y esto lo hemos estado pagando, esto que se llama moratoria nuclear, pues durante 25 años se compensó a las empresas eléctricas con un canon para compensar todas las inversiones que habían hecho y la detención que había habido. Entonces se quedó solamente en las que están azulitas, ¿no? Las que son las que funcionan ahora. Bien, entonces se me ha pedido que hable del desarrollo futuro de la energía nuclear, el futuro. Esto yo creo que va a depender, ahora mismo la losa que está sobre la energía nuclear es sobre la percepción social de riesgo y sobre la ideologización a la que está sometida. Esto es personal. Lo que viene ahora no es personal, es en lo que objetivamente sustento estas 2 opiniones, ¿vale? Yo creo que hay una percepción social de riesgo que está provocado por 3 accidentes, de Three Mile Island, de Chernóbil y Fukushima, que fue lo que detuvo esto. ¿Veis? El crecimiento de los años 60 fue espectacular, con los actores reactivos, y que estaban en construcción. Después de la
3 millas siguió. Ahora voy a hablar un poquito de los 3 accidentes. Chernóbil sí que lo detuvo bastante y Fukushima es en lo que estamos ahora y voy a hablar un poquito de cada uno de estos. El primero fue el de las 3 millas. Esto fue un accidente, para que veáis, son 2 reactores, son las campanas. Las campanas, lo que sale de una campana de estas son nubes, esto es nada más que un intercambio de calor, que sale vapor de agua. Y estos son los 2 reactores. Cuando se inauguró este reactor, muy poco tiempo después, pero fijaros en la fecha, el 28 de marzo, pues hubo un accidente. Ahora voy a explicar un poquito cómo fue. Pero ese accidente, aquí están los coches de la policía, los políticos, los periodistas, todo esto estaban allí, ¿no? Allí fueron y mientras aquello estaba alargando, no pasa nada. O sea que no había, quiero decir que no había una percepción social de riesgo. En el accidente de las 3 millas no pasó absolutamente nada. O sea, no hubo ningún afectado, no hubo exceso de contaminación, no hubo nada. Pero, y aquí es donde yo creo que está el origen de la ideologización de la energía nuclear, ya sabía a qué me refiero, ¿no? Eso de derecha, mientras que la renovación de izquierda, ¿no? Eso es lo que hoy día se tiene así, ¿no? ¿De dónde surge? Yo tuve mucha curiosidad de aquello de dónde surgía, ¿no? Yo soy catedrático de esto, yo soy progresista, de izquierda y demás. ¿De dónde habrá surgido esto? Y surgió de aquí, sin discusión. Surgió bueno, se vio que fue una acumulación de errores al tomar decisiones bajo estrés. Ahora toda la tendencia después de 3 Mile Island es que los mecanismos de seguridad de una central nuclear sean pasivos, es decir, que no intervenga nadie, sino que hay un terremoto, las barras se caen por gravedad y se detiene y después ya hablaremos, ¿no? A ver cómo lo arreglamos, pero mientras allí tenían una cantidad, era el reactor que se acaba de inaugurar y habían puesto una cantidad de alarmas, de pitos, de flauta, que lo que tenía era volver loco a los operadores y ahí lo que hubo fue una acumulación de errores al tomar decisiones bajo estrés, por tener una multiplicidad de elementos y control de seguridad. Demasiado, se pasaron. Bueno, el problema ocurrió esto, que el accidente se identificó con el síndrome de China. Este es el origen de todo. El síndrome de China fueron 3 semanas antes cuando se estrenó la película esta, que no sé si la habéis visto o suena, ¿no? El síndrome de China. Era un jovencísimo Michael Douglas, de cámara, de televisión. Estaba una espléndida Jane Fonda, de periodista, y un ingeniero, Jacques Lemon, de la central nuclear, y van a hacer una central nuclear que precisamente era Harrisburg, y allí le dice el ingeniero que bueno, si hay un accidente, pues el reactor funde y aparece por las antípodas, que no es China, ¿no? Pero eso da igual, en Hollywood no importa, ¿no? Y pues China. Entonces ese era el síndrome de China, que iba a ser un túnel que iba a aparecer el reactor por China. Al final a este se lo cargan y bueno, hay una trama y demás. El problema está en que una de las cosas que dice es que si eso ocurriera en un sitio como Pensilvania, aquello se quedaba inhabitable en miles de años. 3 Mile Island fue en Pensilvania, 3 semanas después, ¿no? Con lo cual ya podéis imaginar que lo que ocurrió es que una espléndida, como decía antes, Jane Fonda, que se había destacado mucho en contra de la guerra de Vietnam y totalmente progresista, ¿no? Y había estado incluso detenida por todo ello, se puso en contra de la energía nuclear y el tipo que la contrarrestó fue nada menos que un magnífico físico, Teller, pero que era un fascista majareta. Este quería usar la bomba atómica en Vietnam, quería usar las explosiones nucleares como la dinamita, es decir, para obras civiles, en fin, estaba loco perdido, ¿no? Y este fue el que atacó a Jane Fonda. Obviamente, este fue el origen. Además, este es muy gracioso porque decía, era tan ardoroso que le dio un ataque al corazón. Y dice, yo fui la única víctima de Harrisburg fui yo. Y después se arrepintió y dice, bueno, no, yo no fui víctima porque Harrisburg no produjo ni a mí me afectó. Yo fui víctima de Jane Fonda. Entonces, ahí, para colmo, la prensa era con anuncios, pagados por anuncios de la empresa que fabricó la válvula que había fallado, ¿no? O sea, un desastre. Conclusión, la energía nuclear de izquierda contra nuclear y de derecha lo que está a favor de la nuclear. Este es el origen de todo, que inmediatamente se trasladó a España, a Europa, esto, pues, y entonces se convirtió en una bandera ecologista, una bandera de progresismo, el ataque a la energía nuclear. Este es el origen de todo, ¿no? Yo creo, Pero es que después vino Chernóbil.
que esto ya sí que fue un accidente serio. Esto fue un desastre, ¿no? Esto fue un desastre en 1986, pero, bueno, y entonces este sí que afectó a una zona enorme de Europa, se detectó en muchos sitios, y la verdad es que esto sí que fue una catástrofe, pero lo que no está tan claro es si es, fijar una cosa que no se sabe mucho, es que el accidente de Chernóbil fue generado por una causa extraordinariamente noble por parte del director de la central, que fue un experimento que quiso hacer para aumentar la seguridad. Sí, sí, esto fue así. Si queréis os lo cuento, no sé, porque me van a reñir después, pero el accidente de Chernóbil fue, si se para la central nuclear hay que seguir enfriándola. Esto fue lo que pasó en Fukushima. Esto es como un coche que tú lo detienes pero se te queda al ralentí, y tú al ralentí tienes que seguir refrigerando, porque lo que queda en las varillas sigue desintegrándose y está caliente. Y como está caliente, pues hay que seguir enfriándolo. Yo creo que el ejemplo del coche es bueno, hay que mantenerlo en refrigeración, aunque no pase más nada, pero si se para la refrigeración del motor del coche se puede fundir, ¿eh? O sea, y eso es lo que puede ocurrir simplemente en una central nuclear. Entonces, para evitar eso, y así enlazo lo de Chernóbil con Fukushima, es que todas las centrales nucleares se alimentan de la propia electricidad que generan. Pero si se detiene, bueno, está la turbina, se está moviendo, una turbina, un turbinón enorme, que ya no hablará Antonio, supongo, que aquello tiene una inercia tremenda. Entonces, el experimento que quiso hacer este hombre era muy noble, decir, oye, vamos a ver si... Entonces hay unos grupos diésel que cuando aquello se para, se queda sin electricidad, se disparan los diésel y son los que enfrían cuando está el ralentí. Y entonces este decía, vamos a hacer un experimento, a ver, ¿qué es lo que pasa si se para todo y la turbina, que tiene una gran inercia, si esa inercia de la turbina puede producir suficiente electricidad durante un cierto tiempo hasta que arranquen los diésel, que son 1 minuto, 40 segundos, algo así, ¿no? Yo no sé, eso lo estimaron. Bueno, lo intentaron, falló, después lo intentaron por la noche, por la tarde, para colmo, se llaman a la central nuclear diciendo que se dejen de experimento, que una de carbón había fallado y que se iban a quedar por la tarde sin calefacción, que hicieran el experimento por la noche. Por la noche empiezan y cambian el turno y se meten técnicos que no sabían nada de nuclear, sino que venían de otra. Estamos en una situación de la glasnost y la perestroika, no sé si sabéis a lo que me refiero, desintegración de la Unión Soviética. Allí esos son reactores militares para producir plutonio para las bombas, que como ya no querían más bombas los soviéticos, los dedicaron a producir electricidad, con lo cual dependía del ayuntamiento, de los militares. Un desastre tan absoluto que cuando se reinició el experimento, aquello empezaron, hubo un cúmulo tal de desgracias que ni planificado, de verdad, por ejemplo, con la cosa del seno, el papel del seno, bueno, si os doy detalles de esto, esto se planifica y no sale tan mal, vamos, un cúmulo de una descoordinación. Fijaros que cuando aquello revienta durante 3 días, visteis antes los policías, los periodistas de San Sima y Island, ¿no? Aquí estuvieron los niños yendo a la escuela durante 3 días mientras aquello estaba alargando fiesta, ¿no? O sea, una barbaridad. Y se detectó, y esto se hizo público porque se detectó la radiación en Suecia, que si no se siguen callando y aquello no tenía edificio de contención y al final se controló aquello con más heroísmo y abnegación que eficiencia, ¿no? Mira, esta medalla era la que le dieron a los liquidadores, la alfa, beta y gamma, ¿no? Muy curioso. Lo que pasa es que después de tantísimos años, que no os engañe, esto fue lo que ocurrió. Y estos son informes que coinciden todos, de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, de la Agencia Internacional de Energía Atómica y de todo el tiempo que ha pasado. Esto fue. Hubo unas 500 hospitalizaciones, 237 por sobreexposición, 57 muertos, un montón, y unos 4.000, esto lo cambian algunos a más y otros a menos, pero yo he dejado 4.000, yo diría que son 5.000 cánceres. Esto es muy difícil asociárselo a algo, porque el cáncer es espontáneo, ¿no? Pero afortunadamente este cáncer tiene una supervivencia del 92-96%. Esto es lo que hay. Y en el informe, fijaros lo que hay, no hay indicio científico de aumento de la incidencia promedio del cáncer en las tasas de mortalidad, ni siquiera cataratas, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un desastre absoluto, aquello quedó desierto, esto es Pripyat, aquí está la central nuclear, fijaros qué cerca estaba aquello, O sea, y bueno, hoy día está así, en un sarcófago, y aquí no hay nadie, pero no por radiación ni nada, sino porque no hay trabajo. Esto se ha quedado en un programa, ¿cómo se llama? Este de Cuarto Milenio, ¿no? ¿Cómo se llama?
cuarto. Este. Me llaman para que vaya al programa y yo no sabía muy bien lo que era. Y dice, no, es que mira, digo, a mí, yo que pintáis en un programa de eso, y dice, no, es que han estado gente de mi equipo en Chernóbil y como está ahora, y aquello es fantástico, porque allí hay un montón de animales, un parque con ciervos, vegetación por todas partes, aquello es idílico. Lo que queremos ver es si la radioactividad tiene algo beneficioso. Al carajo. O sea, ya que una barbaridad, ¿eh? En fin. Y después vino Fukushima. Y después de Chernóbil vino, debido al cambio climático y demás, vino el renacimiento nuclear que se llamaba, empezaron todos los países a hacer unos planes nucleares ambiciosísimos, entre ellos Europa y demás, pero se plantó el 11 de marzo de 2011 el terremoto de Japón. En Fukushima, pues ya sabéis lo que pasó, eran 4 reactores más otros 2 que había aquí, los grupos diésel estaban aquí y una pantalla que resistía un tsunami de 8 o 10 metros, pero se plantó un tsunami de 14 metros. Arrasó aquello y aquello se formó. Entonces, esto se detuvo inmediatamente, como ya os he dicho, se detuvo, pero cuando se dispararon los diésel, fue cuando vino el tsunami y paró los diésel también, con lo cual aquello se quedó funcionando, como ahora veremos, y había que refrigerarlo. Al final se logró refrigerar, el agua de refrigeración, hubo explosiones, pero estas explosiones fueron de hidrógeno, aquello. Bueno, para que veáis la percepción, antes decía el ponente anterior que por un cacharro que ponían allí la gente dijo que había provocado terremotos, ¿no? Si yo os desafío a que si ahora ponéis en Google Fukushima, así, Fukushima, veréis, en la primera página, veréis el accidente nuclear de Fukushima que provocó 18.000 muertos. Esto ahora, cuando queráis, ¿no? Y las imágenes es de un incendio tremendo, no de Fukushima, sino de una refinería de petróleo, que se llama Chiba. Eso, miradlo en Google, ¿no? Entonces, en Fukushima hubo un desastre. Otra cosa que se dice que los bomberos y de hecho que fueron allí, los bomberos fueron a los no sé cuántos días. Y antes fueron los técnicos los que trataron a ver. ¿Sabéis por qué no fueron los bomberos antes? ¿No? Porque tenían otras necesidades. Bueno, pues estamos aquí con una... Ya iremos a la central nuclear cuando podamos. Y mientras fueron los técnicos, que lo que tenían que hacer fundamentalmente era refrigerar aquello como el coche a ralentí. Y, en definitiva, Fukushima fue muy espectacular. Estos son explosiones de hidrógeno. Si queréis os explico de dónde sale ese hidrógeno. Sale de las varillas, que cuando se calientan mucho, de las varillas que están contenidas ahí, pues se oxidan y al oxidarse el agua, rompen el agua y se quedan con el oxígeno y el hidrógeno se libera. Y ese hidrógeno es muy inflamable. Pegan unas explosiones tremendas que la deja hecha unos zorros. Fijaros cómo lo dejó esto, pero los reactores quedaron allí. Y las tasas de esto fueron muy pequeñas, las dosis radioactivas fueron muy pequeñas y no hubo ningún afectado, ni uno, 0. Además, eso es muy fácil porque ellos tenían la orden de que si llegaba a 100 milisieverts, no voy a explicar lo que es, se tenían que salir de allí. Entonces, a lo máximo que todos acumularon fueron 60, 70 milisieverts, menos 2 artistas que son los típicos, ¿no? No pasa nada, que se quedaron allí y acumularon 600. Pero esos 600 son gente joven y todo eso no les ha pasado nada. Lo han seguido muy bien y por lo tanto en Fukushima ningún accidentado, ni ningún afectado, ni nada, ¿no? Pero claro, el problema de la percepción social del riesgo no lo quita nadie, ¿no? Es decir, que todo el mundo, Fukushima, Chernobyl y todo eso, pues, por eso es por lo que digo que una de las condiciones fundamentales para el desarrollo de la energía nuclear es la percepción social de tener manifestaciones, pues está sometida a mucha presión, aunque no son muy numerosas en España, pero esto hay que aceptarlo. En una democracia no tenemos más remedio. A mí me parece fantástico que tengamos que aceptar que el futuro esté determinado por no solo el riesgo total, sino la percepción social del riesgo. Eso es respetable y punto. Por lo tanto, el otro elemento que hay que pensar también, lo que pasa es que esto ya es mucho peor de superar, son los residuos radioactivos. Como os he dicho antes, los residuos radioactivos que quedan como no se rompen siempre igual los núcleos, pues queda un surtido tremendo y además muchos de ellos acumulan neutrones, con lo cual hacen actínidos, que se llaman elementos más pesados que los que se rompen, que esos duran miles de años. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que, ¿veis? Esto es lo que yo decía, ¿no?
De los fragmentos de fisión, es decir, de los trozos que quedan después de la fisión, solo 7 de ellos tienen vida superior a un siglo. Lo peor son los actínidos, que eso sí que duran miles de años, como veis aquí. ¿Veis? Esto son 10.000 años, hasta que tienen la misma radioactividad que el mineral original. Y bueno, eso está ahí. Y aquí ahora hay que tomar decisiones. ¿Qué hacer con los residuos? Hay solo dos posibles decisiones. Una, almacenarlo y guardarlo. Y la otra, reciclarlo y sacarle el uranio y el plutonio para volverlo a convertir en electricidad. Hay un programa de Estados Unidos que se llama kilatones por megatones por megavatios, que es quitarle se lo ceden, ¿no?, de todas las bombas atómicas de Rusia, que no lo quieren para nada, el plutonio ese, cambiarlo, meterlo en las centrales nucleares para incinerarlo y convertirlo. Eso se llama megatones por megavatios, ¿no?, convertirlo en electricidad. Eso es una opción, y la otra almacenarlo. ¿Por qué? Fijaros que lo fundamental es que después de 3 años por ahí, hay que reemplazar aquello, el elemento combustible, lo de las varillas, ¿no? Hay que sacarlo de allí. ¿Por qué? Porque se han generado tantos residuos, fragmentos de fisión, que ya absorben muchos neutrones y la reacción se detiene. Tanto hay que sacarlo pero fijaros que eso se tiene un 95,6% de uranio todavía. Con lo cual, lo que se dice es que, hombre, los que los vamos a guardar, lo que estamos es en el futuro haciendo minas de uranio. ¿Me explico? Esto en el futuro se puede reaprovechar porque tienen una riqueza incluso superior al de la mina. Por eso no se tiran ni al mar ni se hace eso, que aparte que yo creo que es una barbaridad, porque es que en el futuro se puede eso aprovechar. 95,6% de uranio, y los fragmentos de fisión no valen para nada, el plutonio sí. Este es otro de los problemas, el que tiene plutonio, 240 kilos de plutonio, se pueden hacer bombas atómicas. Pero eso, como me decía un ecologista amigo mío, yo tengo amigos ecologistas, que es físico también, ¿no?, que me decía en un debate, es que las bombas atómicas son plutonio más electrónica. Digo, eso es lo mismo que decir que un avión de combate es una turbina de Iberia más chapas. O sea, no. Para hacer una bomba hace falta, eso es muy complicado. Bien, después esos residuos se meten en las piscinas de la propia central, se quedan allí, los trabajadores están por allí. A mí me preguntan alguna vez si yo me tiraría una piscina de esta. Yo digo que no, porque me recordaría a Fraga en Palomares, ¿te acuerdas? Pero aquí, por lo visto, yo sé que justo en Almaraz, algunos artistas de estos se han hecho apuestas y se han tirado, de los trabajadores de allí, porque esto es lo único que está ahí a 35 grados, está muy calentita. Esto hay que refrigerarlo, esto hay que mantener ese agua. En Fukushima se empezó a evaporar este agua también, que si se llegan a quedar estos al aire, se pueden fundir, porque esto está calentando. Esto fue uno de los problemas de Fukushima también. Una vez que las piscinas están llenas, que es lo que está pasando ya en España, que son a los 30 años por ahí, pues se pueden poner al lado, allí en el mismo sitio de la central. Estos son los residuos radioactivos, y como veis los tipos están aquí, no pasa, yo estaba al lado de muchos de estos, bueno, creo que tengo ahí una que estoy al lado, de verdad, no pasa nada, pero ya si se acumulan mucho, pues se transportan, manifestaciones, en fin, y todo el lío, ¿no? Y estos son los contenedores, y se llevan a un almacén como el que se está planeando aquí, en Villar de Cañas, ¿no? Y la última posibilidad, al final, es meterlo, enterrarlo a mucha profundidad y allí dejarlo, o esperar a que se puedan reciclar y usar en el futuro, dependiendo de cómo evolucione el precio del uranio, ¿no? Y esto es todo, ¿no? Hay varios sitios donde se puede reciclar esto y separar el uranio del plutonio. Y entonces, si se reciclan, lo que sé que hacen son los vidrios. Esto es de Holanda, ¿veis? En Holanda, todo lo que se ha liado aquí del almacén nuclear, allí esto está en ahora creo que viene una foto mía, allí está en un parque industrial, ¿no? Y no se han llevado nada, ni el alcalde tuvo nada que ver, eso se puso allí y punto, ¿no? Y se acabó, y no hay ninguna... Y se almacenan esto ya es así, mira, cuando yo estuve allí, se quedan así, pero estos ya son vidrios. Esto es los residuos radioactivos, quitando el uranio y el plutonio que se han reciclado, se quedan allí en un vidrio fundido y en una de estos de acero inoxidable. Eso hay que tener una tecnología muy sofisticada para abrirlo y que eso tenga efecto. Eso es imposible que pase nada, ¿me explico? Eso no...
Bueno, este es Juanjo Gómez Cadena, que le dio por escribir otro libro, y yo que escribí otro. Este se llama El ecologista nuclear. Para que os hagáis una idea, este se dedica a tratar de encontrar la materia oscura del universo en el Valle de Canfranc. Y yo casi todo lo que tengo es astrofísica nuclear, interiores estelares y demás, ¿no? Pero los palos que nos hemos llevado por hablar de esto, tanto él como yo, han sido tremendos, ¿no? Porque parece que defendemos las centrales nucleares, pero ninguno de los dos tenemos interés en el esto nuclear. Y estos son los residuos. Aquí hay siete bidones de los anteriores. Y nosotros podemos pasear por encima sin problema ninguno, ¿no? Pero insisto que está así. Todavía queda un poquito. Sí, ya voy bien. Yo a favor de la energía nuclear lo que pondría es de nuevo la seguridad, y la percepción real de riesgo. ¿Por qué? Pues porque cada vez nos estamos dando más cuenta que hay una cantidad de muertes al año. Estos son datos, este es de 2006. Fijaros, 1,5 millones de muertes se atribuían entonces por la contaminación. El año pasado, esto es febrero de 2014, en el país la Organización Mundial de la Salud atribuyó un número parecido, pero lo desglobaba, del 1,5 millones, unos 1.300.000 atribuible a la contaminación y 2 millones a los fuegos domésticos para calentar y cocinar, sobre todo en el tercer mundo. Curioso, ¿no? La semana pasada, y The Lancet, sabéis que, ¿no?, la revista, una de las revistas paradigmáticas de biología de medicina, las muertes por cáncer de pulmón en 2010 se atribuían a 223.000. La semana pasada, o la otra, no sé, la Agencia Europea de Medio Ambiente atribuyó 430.000 muertes prematuras en 2011 en Europa. Estos son datos que son creíbles, y después está el cambio climático. O sea, cuando las personas se den cuenta de que la energía nuclear no ha producido ninguno en los 60 últimos años y que los residuos radioactivos, eso es imposible que provoquen nada, y esto es continuo, pues puede que haya una percepción, puede que haya un cambio de percepción, y entonces sí que tendrá futuro la energía nuclear, si no, no tiene ninguno, ¿no? Por lo menos los países democráticos. Los países autoritarios están construyendo reactores por un tubo, en China y demás, ¿no? Después está el cambio climático, eso también va a forzar que posiblemente, como ha pasado antes con el submarino varado, tengamos que volver a acudir a la energía nuclear. Y la independencia y soberanía, fijaros la dependencia que tiene Europa de la energía, ¿no? Son los gasoductos que provienen casi todos de Rusia. A nosotros nos afecta también por Argelia y demás. Entonces, esa independencia con un descontrol de precios del petróleo, que nosotros, ahora está barato, pues muy bien, pero ¿qué hemos pintado nosotros en eso? Nada. Y cuando está caro, pintamos menos. Entonces, llegará un momento en que Europa, no solo España, se plante como... Porque otros sí que lo están haciendo, que son sobre todo los RIC. Los RIC es Rusia, India y China. Estos sí que están teniendo generación 2, CANDU, torio. Estos están planteando todas las generaciones. Claro, nos estamos quedando atrás y eso no se va a poder permitir, ¿no? Yo estoy casi seguro que ni Europa ni Estados Unidos van a dejar que lo que voy a hablar ahora, ya para terminar, que son las generaciones futuras, se apoderen de ellas, toda la tecnología, toda la ingeniería, se apoderen de ellas. Hay planes ya de que Rusia, al final, lo que nos va es a vender, van a empezar con el tercer mundo, pero también tienen como objetivo Europa de vender centrales compactas, generación 2, perfectamente acumuladas, y no te venden la central ni te la operan ni nada, te venden el kilovatio hora. Te la ponen, la operan y se llevan los residuos. Y tú lo que pagas son los kilovatios, ¿no? Esos son planes que ya están hechos estratégicos por parte de los tres. Y al final vamos a terminar comprando centrales nucleares chinas llave en mano, como perdamos esta tecnología. Todo esto es la generación 2, y ahora ya lo que sí se está haciendo es la generación 3 en Europa, en 2 países, en Olkiluoto, que es fantástica, es Finlandia. Es que a veces parece que estamos hablando de... Pero en países democráticos se hacen estas cosas, El mayor reactor nuclear de la historia se está construyendo en Finlandia. Si eso es tan loco o no les gusta el medio ambiente, yo creo que es un error. Y la otra es en Francia, en Flamanville, eso está por aquí. Eso están construyendo de generación 3. La generación 4, esto es lo que os voy a dejar para el que quiera, y así tenemos algo de qué discutir,
son reactores térmicos y reactores rápidos, ya es la siguiente escala de la... Y bueno, ahí tenéis un montón, los de temperatura muy alta, todos están diseñados, muchos de ellos muy experimentados, pero claro, como estamos así, y con la seguridad y con la historia, seguimos en el submarino varado, cada vez más sofisticado, y cada vez más seguro, y cada vez más esto, y más compacto, pero todas estas generaciones están muy estudiadas, este es divertidísimo, esto es una tolva de bolas del tamaño de una pelota de tenis, que el reactor es la pelota. Y esto se pone en un montón. Este es intrínsecamente seguro. ¿Por qué? Pues porque en caso de problema aquello se abre, todas las bolas se esparcen y se detiene la reacción en cadena. Hay que coger la bola y guardarla en algún sitio. Y no se quiere precisamente porque no se puede reciclar ni se puede meter, porque estos son bolas muy compactas cerámicas y entonces no se va a poder recuperar de ahí toda la riqueza que tienen los residuos radioactivos en el futuro, ¿no? Bueno, esas bolas también. Y una cosa, por ejemplo, es el torio. Con esto voy a terminar, si queréis hablo un poquito de fusión y ya se acabó. El torio es otro, fijaros, esta es la cadena del torio, de inicio a fin, como veis es muy parecida a la del uranio, con una diferencia, el torio es 5 veces más abundante que el uranio, unas 40 veces más eficiente, mucho más seguro, menos residuos y no produce plutonio. Entonces dice, bueno, ¿y por qué no se usa torio? Pues porque el uranio es muy barato y es el que nos dan permiso para explotarlo. Pero está muy desarrollado. Lo que pasa es que los indios se han quedado sin uranio y son los que ahora mismo están con el torio a tope. Y fijaros que el torio se puede usar en algunos de estos diseños, ya lo veréis ahí, y en Noruega, por ejemplo, tiene torio para alimentar a Europa de electricidad durante no sé cuantísimos años, ¿no? O sea, una barbaridad de torio. Y de esta tecnología se están apropiando los indios. Hay muchos problemas todavía, ahí los tenéis por si queréis ver, que no se puede plantear porque el torio tiene problemas técnicos bastante serios, pero no se está estudiando porque el uranio sigue siendo muy barato y para no construir centrales nucleares masivas, pues ¿para qué? Ahí pone etcétera. Aquí pone etcétera, que no se ve bien. Bueno, hay muchos problemas todavía. Los reactores rápidos ya son con estos producen más material fisionable del que consumen, o sea, estos pueden estar funcionando 40 o 50 años sin cambiar las varillas, ¿no? Refrigerados por gas, por sodio, por plomo, en fin, un montón. Y finalmente unas palabras sobre la fusión nuclear, unas palabras nada más, ya os dejo. Y la fusión nuclear es la otra zona de la curva de estabilidad nuclear, que es la fusión. Esto es muy difícil de que fundan porque los protones son de carga positiva y se repelen. Para vencer esa repulsión hay dos vías nada más, o bien un acelerador lanzando uno contra otro, o bien en un interior estelar, con muy alta temperatura, de tal manera que aquellos estén enloquecidos, de tal manera que su energía cinética sea superior a la energía de repulsión electrostática. Y eso solo se da en las estrellas. Ese es el origen de la energía de las estrellas, eso es lo que yo decía que me he dedicado, ¿no? Y las mejores mezclas, por la sección eficaz que os dije antes, las de deuterio y tritio. Deuterio y tritio son dos isótopos del hidrógeno, que existen infinitos, por decirlo, porque están en el agua de mar. Aunque haya poco, pero se saca del agua de mar, hay todo el que queráis. Y lo que hay es que procurar llegar a lo que se llama temperatura de ignición. La radiación pierde energía, la fusión la genera, y si una supera a la otra es cuando se hace positiva la generación de energía de fusión. Y eso es muy complicado. Fijaros, pero a mí siempre me dice, bueno, pero es que una de las nuevas constantes de la naturaleza parece que es el tiempo que falta para que sea aprovechable la fusión, que son 50 años, ¿no? También otros me dicen, bueno, la energía de fusión es la energía del futuro y siempre lo será. O sea que estos son tonterías, bueno, tonterías no, quizás sea verdad, porque todavía no lo sabemos, ¿no? O sea que puede que sea la energía del futuro para siempre, pero pensar en esta curva, ¿dónde está? Esto se ve mucho mejor ahí, pero esto es cómo se ha ido alcanzando la temperatura de fusión del plasma a lo largo de los años. Fijaros, 1968, cuando se llegue aquí, y cada vez los programas de fusión primero fueron universitarios, después fueron nacionales, dio tan buenos resultados que se hicieron internacionales, dio tan buenos resultados que ahora ya se han hecho mundiales. O sea que ha habido una progresión obvia de lo que se conoce. Por ejemplo, están a escala estas dos figuras. Este es el JET, que es el Joint European Torus, que es la instalación europea. Esto ha dado tan buenos resultados que ahora se hace el ITER.
el ITER que se está haciendo en Francia, esto es, todavía, viene de experimental. Será que se está haciendo en Francia. Pero fijaros la escala, y esto ya es unos presupuestos prácticamente mundiales. O sea que se está avanzando mucho en fusión. Y ya incluso está, aquí os pongo algunos detalles de cómo será la fusión esa, y ya está planteado incluso el demo, que será el siguiente después, si es que el ITER da lo que estamos esperando que dé, que sea sobrecrítico. Y el demo ya estaría conectado a la red. ¿Cuánto falta para esto? 50 años. que bueno, eso está bien, ¿no? El caso es que hay otras posibilidades, que son la fusión por láser, que es otra alternativa, sobre todo americana. Y al final lo que tendremos que ver es también que las próximas centrales nucleares hay que hacerlas muy bien, con unos diseños muy bien, y pensando en una central nuclear puede durar 100 años, o 120 años, o algo así, entre 60 y 100 años, digamos, ¿no? Y ante un posible cambio climático hay que tener cuidado porque aquello hay que enfriarlo, ¿no? Si son así, no van a poder ser los mismos emplazamientos que ahora se están pensando. Y yo creo que hay una combinación, por ejemplo, hace poco, y ya termino, me preguntaron sobre la posibilidad de Costa Rica hacer un sistema nuevo de electrificación. Entonces yo lo que planteaba era eso, coger, y creo que es lo que va a pasar en muchos lugares del mundo, una central nuclear muy compacta, generación 2, perfectamente probada, seguramente francesa, americana o seguramente canadiense, o si no termina siendo india o china o rusa, y con un montón de satélites que permitan el almacenamiento, por ejemplo, el salto de agua, ¿no? La acumulación de agua o plantas de hidrógeno o bien molinillo, en fin, lo que haga falta, una combinación de renovables en Costa Rica se podría mantener eso durante mucho tiempo y les hice los cálculos y parece que... Y los residuos radioactivos hay un montón de maneras de... y también estoy implicado en un programa que hay muchísima gente en el CERN para la transmutación de esto, con lo cual se quedarían también reducidos. Ese es el futuro de la energía nuclear, que como veis depende esencialmente no de la tecnología, no de la física, no de la ciencia, no de esto, sino de elementos fundamentalmente políticos y en las sociedades democráticas de las percepciones sociales que se tienen sobre ellas, que hasta ahora son bastante negativas, ¿no? Bueno, pues nada más, muchas gracias.